Unidad 2, la célula. Biomoléculas orgánicas. Presentado por la estudiante Paola Alejandra Rodríguez para la docente Laura Inés Plata, Biología celular y molecular, perteneciente al grupo 157. A continuación vamos a definir qué son las biomoléculas. Biomoléculas. Los compuestos químicos de la materia viva reciben el nombre de biomoléculas. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas, según sean o no compuestos de carbono. Algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Se conocen como biomoléculas orgánicas y son los hidratos de carbono, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. Las biomoléculas inorgánicas, sales minerales y el agua, también se encuentran en los seres vivos, pero no son exclusivas ni fabricadas por ellos, ya que las podemos encontrar tanto en seres vivos como en seres no vivos. En esta presentación nos centraremos en las biomoléculas orgánicas, aquellas que son exclusivas y fabricadas por los seres vivos. Comenzaremos nuestro recorrido por los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono, glúcidos o sacáridos, con macronutrientes que se caracterizan por estar compuestos de carbono, oxígeno e hidrógeno. Entre las funciones más relevantes encontramos la energética. Es la fuente principal de la energía para funciones vitales y hace las veces de combustible biológico. También podemos encontrar las estructurales. Forman partes de paredes celulares en los vegetales, ejemplo en las plantas y los hongos. Podemos encontrar también las de metabolismo energético. Se refiere al almacenamiento de energía en el hígado y los músculos. Podemos encontrar las coayudantes de funciones básicas. Nos ayudan con funciones como la concentración, la digestión y el mantenimiento de la temperatura corporal. Encontramos funciones plásticas, forman parte del tejido del ADN y del ARN y podemos encontrar también funciones como la prevención de la cetosis. La cetosis es una enfermedad del metabolismo en la que se produce aumento de la cetona. Los carbohidratos los podemos clasificar según composición. Según su composición, los clasificaremos en azúcares, los cuales nos generan rápida energía y sensación de bienestar. Los podemos clasificar en almidones, los cuales nos otorgan saciedad y se encargan de producir la glucosa. También los podemos clasificar, como último, en celulosas o fibras. Son las que nos ayudan a regular el tránsito intestinal y a la prevención del cáncer de colon. Los carbohidratos también se pueden clasificar por la velocidad. Entonces se pueden clasificar por una velocidad muy rápida, que sería como la melaza, la miel y el azúcar. Por una velocidad rápida podría estar el pan blanco, el arroz y las frutas enteras. Y una velocidad lenta sería las verduras, las hortalizas y las legumbres. Para terminar, vamos a nombrar unas características. Los carbohidratos son insolubles en agua y juegan un rol muy importante dentro de nuestra dieta. También, como ya dijimos, son grandes almacenadores y productores de energía. Acá están los características, los encontramos. Continuando nuestro recorrido por las biomoléculas orgánicas, le corresponde el turno a los lípidos. Los lípidos están compuestos de carbono, hidrógeno y algunas veces de oxígeno, fósforo y azufre. Entre las porciones más importantes encontramos las estructurales. Forman membranas celulares, encontramos las reguladoras, se refiere al colesterol y a las hormonas, y encontramos funciones energéticas, también son reservas secundarias de energía.
Entonces, los lípidos se pueden clasificar por saponificantes, que son, que serían los triglicéridos, los cuales actúan como reserva de energía y aislantes térmicos, los fosfolípidos, los cuales son de importancia ya que todas las membranas plasmáticas activas poseen una biocapa de ellos, los ácidos grasos, son algunos como el omega 3 y 6, los cuales tienen funciones regulatorias frente a la presión arterial y a la respuesta inflamatoria, y las ceras por último. Su función es de impermeabilización de la piel, pelo, hojas, tallos y frutos. La otra forma de que los podemos clasificar son por los insaponificantes, los cuales serían los esteroides como primera medida. Cumplen la función de reguladores biológicos como la vitamina D y la progesterona. Las prostaglandinas son medidoras del sistema nervioso central. También regulan el sistema reproductor, entre otras funciones. Y los terpenos, por último. A este grupo pertenecen las vitaminas K y E. Para finalizar, hablaremos de algunas características de los lípidos. Los lípidos poseen cargas apolares, son insolubles en agua, también cumplen la función de aislantes térmicos y hacen las veces de mensajeros químicos. Aquí podemos encontrar las características. Aquí encontramos una imagen de la estructura de los lípidos y aquí un ejemplo de cuáles podrían ser los lípidos. En esta ruta de aprendizaje le corresponde el turno a las proteínas. Son macrocélulas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Dentro de su composición encontramos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Dentro de las funciones más importantes, teniendo en cuenta que las proteínas cumplen miles de funciones, vamos a resaltar las estructurales, ya que forman fuertes tendones, cartílagos o huesos. Las reguladoras, ya que regulan las actividades celulares. Catalizadora, son catalizadoras de reacciones químicas, metabólicas. Las adhesivas, se refiere a la unión de membranas y a que sirve como punto de anclaje. La función de transporte, algunas proteínas se convierten en el transporte de sustancias dentro del organismo como las hemoglobinas. Y las funciones hormonales, algunas proteínas son las hormonas que se encargan de regular diversos procesos en el organismo, como por ejemplo la insulina. Si vamos a hablar de la clasificación de las proteínas, las podemos clasificar según su forma, según su estructura secundaria o según su composición. Comenzaremos con la clasificación según su forma. Según su forma son proteínas fibrosas, tienen una estructura alargada de forma cilíndrica y no son solubles en agua. También encontramos las proteínas globulares. Cuentan con una naturaleza esférica y son solubles en soluciones acuosas. Y por último, las proteínas de membrana. No son solubles en soluciones acuosas y por su estructura, su forma es limitada. Según su estructura secundaria, su clasificación sería de hélice alfa, tiene una forma de espiral, hoja plegada beta, tiene una forma de cadena beta, alfa/beta, tiene una estructura de barril y alfa más beta tiene una estructura de barril cerrado. Por su composición las podemos clasificar en simples, que son aquellas que producen aminoácidos, y en conjugadas,
que son aquellas que tienen más de una cadena polipéptica, un componente que no es aminoácido. Entre otras características importantes de las proteínas nombraremos que son uno de los principales nutrientes que necesitamos los seres humanos. Las proteínas son bastante fuertes. Esta característica las convierte en elementos ideales para conformar una estructura de organismos. Aquí encontramos las características. Para finalizar con nuestra presentación, hablaremos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de nanómetros, determinados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Son los que desempeñan tal vez la función más importante de la vida. Contienen de manera codificada las instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la célula. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Vamos a ver las características del ADN. La transmisión de herencia. La transmisión de herencia, es decir, el ADN contiene caracteres genéticos hereditarios que pasan de generación en generación. El ADN contiene la codificación para las proteínas. Esto es importante porque cada especie tiene su propia codificación, por lo que las proteínas no son iguales. El ADN tiene una estructura de doble hélice, es decir, doble fila en espiral. El ADN se encuentra exclusivamente en el núcleo de las células, aunque también existe el ADN mitocondrial y el ADN de cloroplasto. El ADN está conformado por bases nitrogenadas, que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ahora hablaremos de las características del ARN. El ARN es mensajero, o sea que en el núcleo se encuentra solamente ARN. Las moléculas de ARN están formadas por una cadena simple de nucleótidos. El nucleótido está construido por una azúcar, que es una pentosa ribosa. Presenta bases nitrogenadas púricas, que serían la adenina y la guanina, y bases nitrogenadas pirimídicas, que sería el uracilo y la citosina. Vamos a ver en qué se diferencian el ARN y el ADN. Diferencias. Se diferencian por el glúcido. La pentosa es diferente en cada uno. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN, por las bases nitrogenadas. La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y en el ADN, la adenina, la guanina, la citosina, y en el uracilo en el ARN. Y también las diferenciamos por sus hélices. Mientras que el ADN tiene una doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Luego de contar con sus características y diferencias, definiremos su función principal. La función principal de los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir información genética. En definición, son grandes polímeros formados por la repetición de nanómetros determinados nucleótidos,
unidos mediante enlaces fosfodiéster.